Hola a todos de nuevo. Después de haber visto en los vídeos anteriores la oración simple y cuáles son los elementos que la forman, vamos a empezar a ver ahora cómo es la oración compuesta, teniendo en cuenta que en cada una de las proposiciones que la formen, los elementos internos que vamos a encontrar, el sujeto, el predicado, van a ser exactamente los mismos que hemos visto en la oración simple. Bien, iniciando con la oración compuesta, comencemos con su definición. Una oración compuesta es aquella que tiene dos o más proposiciones y por tanto tendrá dos o más verbos. Podemos encontrar, dependiendo de cuál sea la relación de jerarquía, de importancia, de dependencia entre las diferentes proposiciones, dos tipos de las mismas. En un primer lugar hablaremos de la coordinación. La coordinación implica que entre las proposiciones no hay diferencia de importancia, están al mismo nivel de jerarquía. Y al ser igual de importantes unas y las otras, vamos a ver que no dependen entre sí, sino que son independientes. Es decir, cuando tengamos proposiciones coordinadas, podremos quitar una sin que la otra se resienta, o podremos quitar la otra sin que la primera deje de tener sentido. Viéndolo de esta manera, ejemplifiquémoslo como vemos a continuación. No me gusta el pescado, pero me comí el salmón. Vemos que hay dos proposiciones porque encontramos dos formas verbales, gusta y comí. Sin embargo, hay una única oración, porque esas dos proposiciones veremos que están relacionadas entre sí y forman una unidad de sentido. En esta oración vemos esas dos proposiciones que quedan marcadas y son coordinadas entre sí. ¿Por qué lo son? En primer lugar, porque están unidas por un nexo que coordina, en este caso, el nexo adversativo pero. Pero además, porque, como hemos dicho antes, si quitamos una, la otra no deja de tener sentido, no me gusta el pescado, tiene sentido completo, y si quitamos la primera, la segunda también tiene sentido completo, me comí el salmón. No obstante, esas dos proposiciones coordinadas, cada cual con su propio sujeto y predicado, como hemos visto, van unidas por un nexo que hace que ambas conformen una única oración. En segunda instancia nos vamos a encontrar con la subordinación, en la cual las proposiciones ya no van a estar al mismo nivel de jerarquía, sino que habrá una o varias que dependan de una proposición principal o de varias, como vamos a ver a continuación. Vemos que habrá una proposición principal o varias y esa proposición será independiente, es decir, podrá subsistir sin que haya ningún problema cuando quitemos la subordinada. Y encontraremos también una proposición subordinada que depende de la principal y por tanto no es independiente. Es decir, no va a poder sobrevivir sin la principal de la cual está dependiendo. Si nos fijamos en un ejemplo modificado respecto al ejemplo anterior, nos encontramos con me comería el salmón aunque no me gustase el pescado. Nos damos cuenta de que todo ello es una unidad de sentido, aunque sigue teniendo dos verbos, comería y gustase, y por tanto tendremos dos proposiciones. La primera proposición es la principal, me comería el salmón. Vemos que tiene sentido por sí sola. Y la segunda proposición está subordinada a la principal, mediante ese nexo que aparece en color verde que es aunque, un nexo adverbial concesivo. Se trata de una proposición subordinada porque, si vemos, la podemos quitar y la principal tiene sentido completo. Pero si lo hacemos al revés, no tiene sentido. Aunque no me gustase el pescado, ahí nos faltaría algo. Incluso si quitásemos el nexo subordinante, el nexo aunque. No me gustase el pescado. Tampoco tiene sentido. Por lo cual nos damos cuenta de que esta es una proposición subordinada y que, como veremos más adelante, va a cumplir una función respecto a la proposición principal. Me comería el salmón a pesar de que no me gustase el pescado.
funciona como una circunstancia del verbo comer. Vamos a empezar a ver cuáles son los diferentes tipos de proposiciones. En este caso, vamos a comenzar con las proposiciones coordinadas. Se pueden clasificar en función de cuál es la relación que se establece entre las proposiciones unidas por los diferentes nexos. Y en función de ello, podemos encontrar, en primer lugar, las coordinadas copulativas. En ellas, la relación entre las proposiciones es de adición, es decir, se van a sumar los significados. Y como nexos más característicos nos vamos a encontrar en particular con la conjunción y, con su variante e, cuando la palabra siguiente también comienza por el fonema i, o con el nexo ni, cuando la primera de las proposiciones es negativa. Encontramos el ejemplo: quedé por la tarde con Elena y nos invitó su hermana a un café. Encontraríamos una oración con dos proposiciones, cada una con su sujeto y predicado, que en este caso van unidas por el nexo copulativo y. Vemos que los significados se suman y que podríamos quitar una de las proposiciones sin que la otra tuviera ningún problema para ser comprendida. En segundo lugar, encontramos las proposiciones coordinadas adversativas. En ellas, lo que vamos a ver es una oposición. La segunda de las proposiciones corrige o se opone a lo que se afirma o lo que se dice en la primera de ellas. Vamos a poder encontrar también dentro de las adversativas una subdivisión en dos tipos: las restrictivas, en las cuales los contenidos de las dos proposiciones no se excluyen entre sí. Es decir, la aparición de uno no implica que el otro deje de tener sentido. En las restrictivas, el nexo más característico y más importante es pero. También podemos encontrar más como nexo, siempre sin tilde, porque en caso de llevarla sería un adverbio, pero si os fijáis, hemos puesto aunque entre paréntesis. Es importante que lo tengamos en cuenta por lo siguiente: aunque suele ser el nexo característico que introduce las subordinadas adverbiales concesivas, que veremos en vídeos siguientes. Sin embargo, también se puede utilizar como un nexo adversativo que une coordinadas. ¿Cómo identificarlo? Ahora lo veremos. En primer lugar, nos damos cuenta que tenemos ahí una oración completa formada por dos proposiciones. Por un lado, la viuda quedó desconsolada; por otro lado, continuó su vida con mucha paz. Y tenemos ese nexo aunque que está uniéndolas. Decimos que hay que tener cuidado porque ese nexo aunque en este caso es adversativo. ¿Por qué lo es? Porque podemos cambiarlo por el nexo típico, por pero, y tiene el mismo sentido. La viuda quedó desconsolada, pero continuó su vida con mucha paz. Cuando encontremos aunque en alguna oración y tratemos de cambiarla por pero y veamos que deje de tener sentido, es que no se trata de un nexo adversativo, no une coordinadas, sino que introducirá una subordinada adverbial concesiva. De manera que asegurémonos de poderlo cambiar por el nexo pero sin que haya cambio de sentido. Además de las restrictivas, estamos delante del segundo bloque de las adversativas, que son las excluyentes. En ellas vamos a encontrar que, como su nombre indica, las proposiciones excluyen sus significados, pero además lo que es más característico es que la primera de las proposiciones es negativa. El nexo por excelencia es sino o su variante sino que. Podemos encontrar más, como por el contrario y algún otro que podría aparecer. No nos trasladamos en barco, sino que cogimos un avión hasta Bilbao. Nos damos cuenta de que todo es una oración con sus dos proposiciones, en este caso adversativas, ya que van unidas por el nexo sino que. Y además, para certificar lo que acabamos de citar, nos fijamos que en la primera coordinada está el adverbio negativo no, que es el que hace que la segunda proposición sea excluyente.
Continuando con las coordinadas, encontramos en tercer lugar las disyuntivas, en las que se nos va a proponer varias opciones y deberemos escoger entre ellas. Por tanto, las proposiciones se excluyen. O escogemos una o escogemos otra. Por ello, el nexo por excelencia es O, con su variante U, cuando la siguiente palabra comience por el fonema O. También o bien sería otra opción, pero el más importante es el primero. Compra la pasta en la tienda o elige algún plato preparado. Vemos ahí una oración con esas dos proposiciones que se excluyen. O bien compras la pasta o bien eliges algún plato. La una o la otra, pero no ambas. Y vemos esa unión mediante ese nexo disyuntivo. El cuarto tipo de coordenadas son las distributivas. En este caso, las proposiciones coordinadas distributivas lo que hacen, como su nombre indica, es distribuir las acciones, normalmente de manera simultánea. Es decir, mientras unas personas hacen una cosa, otras personas hacen otra. Vamos a encontrar aquí una mayor variedad dentro de los nexos, pero sobre todo una tipología diferente. En primer lugar, los nexos como tales. Vemos que encabezan cada proposición y deberemos analizarlos como nexos. Y los que son quizá más característicos o más habituales. Unos otros, aquí, allí, estos, aquellos. Hay muchísimas opciones. Pero si nos fijamos, no son nexos, es decir, no los debemos analizar como tales. Y eso se debe a que estas palabras en cada una de sus propias proposiciones van a cumplir una función. Vemos un ejemplo del primer tipo. Bien ponía los cubiertos en la mesa, bien fregaba los platos de la cena. Vamos viendo cómo ahí nos encontramos con una oración con dos proposiciones que están siendo la distribución de acciones distintas. Y delante de cada una de ellas, pero fuera, como hemos estado viendo en todas las proposiciones coordinadas, nos encontramos el nexo bien. Sin embargo, dentro del segundo tipo, que como hemos comentado es el más habitual, nos encontramos con ejemplos como el que viene a continuación. Unos pedían el segundo plato, a otros les servían el postre. Estamos viendo que hay también una distribución de acciones, pero en este caso no van unidas por nexos. Comprobamos que es una oración con sus dos proposiciones y si nos fijamos, los elementos marcados en rojo, que son los que hemos citado antes como elementos de conexión, están incluidos dentro de las propias proposiciones coordinadas. No están fuera, como hemos visto en el ejemplo anterior con bien, bien. Y están dentro de las proposiciones porque cumplen una función dentro de ellas. Si nos fijamos, en la primera proposición, unos es el sujeto de la oración. Unos pedían el segundo plato, uno pedía el segundo plato. Por el contrario, en la segunda, a otros, que es el segundo elemento que distribuye, está cumpliendo la función de complemento indirecto del verbo servían. Por lo cual, tengamos en cuenta que es muy importante no analizarlos como nexo, o sí le podríamos poner dentro del análisis nexo, pero siempre poniéndole también la función que cumple dentro de su propia proposición coordinada. Y por último, vamos a ver las proposiciones coordinadas explicativas, en las cuales la segunda de las proposiciones va a explicar, va a ampliar o va a especificar el significado de la primera. Sus nexos también son muy característicos, es decir, esto es, a saber, o sea, y vamos a ver cómo en el ejemplo se cumple lo que hemos citado a la hora de definirlas. Os miráis a los ojos con ternura, es decir, estáis realmente enamorados. Vemos cómo en esta oración encontramos las dos proposiciones explicativas y ese nexo que está fuera de las mismas, que sería es decir.
que lo que está implicando es que la segunda proposición es una explicación de por qué vosotros os miráis a los ojos con ternura. Siguen siendo proposiciones coordinadas porque podríamos prescindir de una de ellas sin que la otra se resintiese en cuanto a su sentido. El siguiente apartado es el apartado de la yuxtaposición. Lo hemos incluido dentro de este vídeo porque suele ser relativamente habitual en las proposiciones coordinadas, pero no es exclusivo de las proposiciones coordinadas, también va a aparecer en las subordinadas. Bien, la yuxtaposición como tal es la unión de oraciones sin nexo. Es decir, las proposiciones, bien sean coordinadas o subordinadas, van a estar unidas mediante pausas o signos de puntuación, como la coma, el punto y coma, los dos puntos, a veces incluso el punto y seguido. Pero no es un tipo de oración la yuxtaposición. Solo es una manera de enlazar proposiciones. Y esas proposiciones van a ser coordinadas o subordinadas. Y dentro de las coordinadas serán copulativas o explicativas o adversativas o del tipo que sea. Lo que no va a hacer la yuxtaposición es sustituir un tipo de oración. Simplemente hace que nosotros debamos sobreentender el nexo para poder identificar cuál es la relación que se establece entre las diferentes proposiciones. Por ello, nosotros no tenemos que poner dentro del análisis sintáctico que las proposiciones están yuxtapuestas. Podemos hacerlo, sin duda, pero no sustituyendo el tipo de proposiciones que está uniendo esta yuxtaposición. A veces podemos tener dificultades para identificar qué tipo de oraciones, qué tipo de proposiciones están siendo unidas mediante yuxtaposición. Lo mejor en ese caso es cambiar el signo de puntuación por uno de los nexos que nosotros identificamos y que tendría sentido en ese lugar. Vamos a ver un ejemplo. Me deshice de todos mis discos. No tire mi colección de Queen. Si en esta oración quitamos esa pausa y la sustituimos por un nexo que signifique lo mismo, lo normal es que dijésemos, me deshice de todos mis discos, pero no tiré mi colección de Queen. Esto significa que estas dos proposiciones coordinadas que realmente van yuxtapuestas son coordinadas adversativas. Como hemos dicho, no se trata exclusivamente de un tipo de unión de proposiciones que sean coordinadas. Vamos a ver que también en la subordinación nos la podemos encontrar. No me han dejado entrar en clase. He llegado con mucho retraso. Si aquí de nuevo tuviéramos que sustituir esa pausa, esos dos puntos, por un nexo que nosotros identifiquemos y que signifique lo mismo, veríamos que dentro de esta oración tendríamos una proposición principal, que sería la que aparece al principio, y una subordinada que va a ser la que venga a continuación. Y el nexo que nosotros introduciríamos con el mismo sentido sería el nexo porque. No me han dejado entrar en clase porque he llegado con mucho retraso. Lo cual supondría que la proposición subordinada sería una adverbial causal. Insisto en que es importante que nosotros consideremos que la yuxtaposición es una manera de unir proposiciones que supone simplemente la no aparición de un nexo que las conecte. Pero por debajo, en la estructura profunda, en el significado, sí que vamos a encontrar ese nexo. Una vez que lo encontramos, podremos dar por hecha cuál es la relación entre las proposiciones unidas por yuxtaposición.